El 50% de los menores son víctimas de maltrato infantil en Honduras. La denuncia de una madre abrió los ojos y oídos de los medios de comunicación, luego que doña Denia Ramírez denunciara y abriera las puertas de su casa a HCH para contar la lamentable noticia de lo ocurrido a su hijo Fernando José, quien fue víctima de una tremenda golpiza por parte de su suegro. Según se dio a conocer doña Denia, su hijo recibió la llamada de su novia el sábado por la noche y este se dirigió hacia su casa de habitación mediante un taxi hasta el sector de Uyuca, delante de Tatumbla. El reloj marcaban las 11 de la noche. Según la versión de la madre, que ahora aclama justicia, la novia de Fernando José le contestó que era la hora más correcta para verse, puesto que los parientes no se darían cuenta. Los tíos de la adolescente se dieron cuenta de la llegada de Fernando y pidieron al joven, que fue abruptamente golpeado, saliera de la habitación. El joven, con educación, pidió disculpas y pidió el permiso de retirarse. Sin embargo, parientes de la novia aseguraron que no, puesto que el padre de la menor, o sea el agresor, se dirigía hacia el lugar. Una vez que el profesional de la medicina, quien labora en el Hospital San Felipe, llegara al lugar, sin medir palabra alguna, se dirigió hacia su cuarto y con un bate en mano procedió a atacar a Fernando José, mientras el taxi esperaba sin darse cuenta de lo que ocurría. A su cuarto y sacó un objeto que mi hijo lo identifica como un bate. Entonces bajó y lo primero que le dijo fue: demostrame qué tan hombrecito sos, y empezó a golpearle. Y le pegaba y le pegaba. Según la madre, antes de proceder a atacarlo, el médico le pidió al menor que demostrara al hombre que era, sin saber el error que estaba a punto de cometer. Pues el tormento para Fernando José aún continuaba. Luego que de tomar un vaso con agua, el agresor mencionó que ya era momento del segundo round, mientras el joven suplicaba que parara, puesto que ya no sentía su cuerpo. No fue la suficiente golpiza, pues el médico lo escoltó completamente desnudo y despojado de sus pertenencias para que el joven abordara el radiotaxi. Adolorida y en llanto, la madre contaba que el taxista se compadeció del joven y le dio su camisa y unos shorts. Le prestó los primeros auxilios y posteriormente llamó a la hermana del agredido, arrepentida de autorizar su salida, pues ahora lloraba inconsoladamente. El señor Will Barahona le dijo a Fernando José como que se fuera así, a lo que él se movió, y cuando le dijo: no te vas. Primero empieza a quitarte todo. Y entonces, y si no te quitas todo, te sigo pegando. Una madre siempre va a sentir el dolor de su hijo, pero más puede la indignación y tristeza, pues después de tan fea escena, continúa clamando justicia, puesto que los operadores lo han considerado como un delito menor. Con el trabajo en campo de Ariela Cáceres y Joseph Hernández y la edición de William Padilla para HCH Noticias, les informó Alejandra Navarro. La violencia con la que mi hijo menor fue agredido por una persona adulta sin tomar en consideración que estaba tratando de un menor de edad. Yo recibo la llamada a las 3:04 de la mañana. Yo no me encontraba en la ciudad, yo me encontraba en la ciudad de Comayagua, a la cual recibo la llamada, y para mí fue un susto el que me llevé cuando yo escucho la voz entrecortada de mi hija mayor, Fernanda Maradiaga. Me dice: mami, quédate tranquila. Cuando ella me dijo quédate tranquila y la voz entrecortada, dije yo: algo pasa. Y le digo yo: ¿qué pasa, hija? Quédate tranquila, solo escúchame. Y le digo yo: ¿qué pasó? Mira, a tu hijo casi te lo matan. ¿Y cómo así? ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Si yo lo llamé faltando 5 minutos para las 9 y él estaba en la cama. Él quedaba ahí. Pues mira, estate tranquila
decime qué hacer, nosotros estamos en el centro médico, pero nos dicen que aquí no hay pediatra, que hay que trasladarnos al hospital escuela porque ahí hay medicina forense, y entonces que nos traslademos para allí. Doña Denia, ¿usted nos autoriza a dar el nombre de su hijo porque él es menor de edad? Sí, lo pueden dar, ya está en las redes sociales, ya es conocido por gran mayoría de las personas que nos están apoyando a difundir esta página para lograr justicia, en vista de que la justicia está puesta en la denuncia con todos los requisitos cumplidos y no hicieron nada dentro de las 24 horas. Entonces sí los autorizo. Muy bien, hablamos del joven Fernando José, quien hace algunos días fue víctima de una tremenda golpiza. Nosotros dimos el ingreso con nuestro compañero Edwin Núñez, pero desconocíamos cuáles eran las causas. Mostramos en pantalla imágenes de la golpiza que a él le propiciaron y también la fotografía del menor porque su madre ya lo ha autorizado. No son personas desconocidas quienes lo han golpeado y usted también nos facilita la foto del agresor. Sí, es correcto. Quien agrede a mi hijo de esa manera tan brutal, se trata del novio de mi hija, el papá del novio de mi hijo, perdón. Él se llama Jeffrey Barahona. Es un médico del Hospital San Felipe, del cual jamás se esperaría que accionaría con mi hijo de esa forma, porque es un menor de edad, y no le da derecho a haberlo agredido de esa forma. O sea, se parece que todo haya sido premeditado. Cuéntanos, doña Denia, ¿cómo inició toda esta pesadilla que usted está viviendo y que ha tenido que acudir a las redes sociales porque no ha encontrado justicia a pesar de haberla buscado? Bueno, después de que a mi hijo ya dieron un diagnóstico en el hospital escuela, de realizarle rayos X y toda la cosa, dieron el diagnóstico y nos dijeron que nos teníamos que trasladar al Core 7 a poner la denuncia, el cual a las 7 de la mañana nosotros estuvimos ahí, hicimos todo el proceso debidamente. Nos dijeron que nos iban a atender en el MAIE, fuimos, mi hijo testificó, luego lo evaluó la que le hace la evaluación forense, la médico, y bueno, determinaron por esto 2, por esto 3, va a 5 días de incapacidad, entonces por lo cual ellos lo justificaron como un delito menor, las lesiones menores. ¿Qué fue lo que le hicieron a su hijo, doña Denia? Mire, en esa noche mi hijo, poniéndose de acuerdo con su novia, se trasladó para Pinares de Oyuca, que queda delante de Tatumbla. Mi hijo contrató un radiotaxi en el cual el señor Juan José Colindres lo movilizó hasta ese sector. Él llegando a las 11:30 de la noche, mi hijo ya llega porque habían quedado de acuerdo con su novia que ella le iba a abrir el portón. A él ya lo habían trasladado en otras ocasiones a la casa, eran novios y tenían permiso para ser novios. Tenían una relación tanto de que mi hijo había pasado la Navidad anterior, la pasó con ellos en la familia de San Pedro, con la familia que ellos tienen en San Pedro. Iba a las asambleas de los testigos de Jehová con ellos, no era la primera vez que visitaba esa casa, se había movilizado varias veces a esa casa, la niña venía aquí y era atendida muy bien. Entonces, la forma en cómo mi hijo se empieza a sentir en peligro y empieza a pedir auxilio, según el testigo, porque al taxista él le pedía auxilio, vení por mí, que dicen que ya viene para la casa y que me tienen retenido acá adentro. Hay 2 personas adultas dentro de la casa, el cual es un señor llamado Will Barahona, que no sé si es hermano de él, y está una tía, que no sé si es tía en primer grado, pero es tía de ella. La cosa es que los señores son avisados por él de que mi hijo está dentro de la casa. No sé cómo él se da cuenta primero que mi hijo está dentro de la casa por ayuda de su hija. Su hija es la que hace que mi hijo se movilice a esa hora de la noche hasta allá a irlo a ver, porque ella le dice, venite a esa hora, que a esa hora mis tíos van a estar dormidos, vamos a poder hablar tranquilos, arreglar nuestra situación, porque ellos andaban como que volvían y así estaban, entonces querían volver a restablecer la relación de ellos. Pero entonces cuando ellos ya están hablando, supuestamente ella lo mete al cuarto a platicar, se quita los tenis, están sentados platicando cuando escuchan que reciben los tíos una llamada y que ya andan de pie buscando a Fernando José, porque ya sabían que era Fernando José el que estaba dentro de la casa.
Y entonces empieza y le dice a la tía, Fernando José, hijo, salga, le dice. Y entonces a lo que él sale, dice, se pone los tenis y le dice, mande, y se disculpa por estar allí a esa hora, esa noche. Y dije que le dijo, ¿me puedo ir? No, no te puedes ir. Jeffrey llamó y dijo que te detuviéramos aquí, no puedes salir, por ningún momento puedes salir, porque él necesita hablar con vos. Hablar, no golpearlo. Entonces quiere decir que estas personas realmente que estaban reteniendo a mi hijo, ellos sabían realmente de lo que era capaz, porque la niña le mandaba mensajes a mi hijo, le decían, escapate como podás, porque no sabes de lo que es capaz mi papá. Aún conociéndolo ellos de lo que era capaz el Señor, o sea, no pudieron detener esta agresión que él iba a cometer, porque parece como que ya lo supieran, porque lo detuvieron en todo momento y él pedía auxilio, y antes de que llegara el Señor, le pidió a alguien que se hiciera pasar, llamó a la hermana para pedirle auxilio, no nos llamó a nosotros porque no iba con nuestro permiso. Entonces, como la hermana le había dado permiso, llamó a su hermana, Fernanda Maradiaga, y no le contestó porque estaba dormida. Eran casi las 12:30 de la noche, o las 12:01, no tengo muy claro. Y entonces le dice, la niña planifica muy bien, la novia, le dice por mensaje, llama a alguien que se haga pasar por tu hermana y te llame. Y que diga que es urgente que te vayas de aquí, porque ella sabía el peligro que corría mi hijo. Y entonces lo llamaron, esa persona se la pasó al señor Will Barahona. El señor Will Barahona le dijo que eran órdenes que él fuera retenido allí por Jeffrey Barahona. Lo retienen a mi hijo, pues relata el testigo que cuando él ve entrar al doctor Jeffrey Barahona vestido de traje azul, gabacha blanca, lo ve entrar y pasa el tiempo y mi hijo sigue adentro, y el taxista no sabía lo que, se suponía lo que estaba pasando adentro, pero jamás imaginó la forma en la que iba a salir mi hijo. Pues dice mi hijo que cuando el señor Jeffrey Barahona ingresa a la casa, él lo saluda y le dice buenas noches, a lo que él lo ignoró, subió él a su cuarto y sacó un objeto que mi hijo lo identifica como un bate. Entonces bajó y lo primero que le dijo fue, demostrame qué tan hombrecito sos, y empezó a golpearle. Y le pegaba y le pegaba. Y los señores adultos que estaban ahí no pudieron evitar esa golpiza que le estaban dando a mi hijo. Y cuando ya miraron que la situación, miraron que él no paraba de darle, intervino el señor y la señora fue por un vaso de agua y dije que le dijo, Jeffrey, hijo, déjalo, déjalo, mejor bebete un trago de agua. A lo que él se retiró con el vaso con agua, se tomó 2 tragos de agua junto con el señor Will Barahona y regresaron los dos, como que se ponían de acuerdo allá. Regresaron los dos y le dijo, ahora prepárate para el segundo round. Y empezó a golpearle nuevamente, a lo que mi hijo le decía, por favor, ya déjeme, ya no siento mi cuerpo, tengo dormida mis manos, déjeme. Y entonces la señora intervino y que le dijo, ya Jeffrey, ya déjalo, me vas a pegar a mí entonces. Entonces dije que le dijo, cuando miró que se detuvo, el señor Will Barahona le dijo a Fernando José como que se fuera así, a lo que él se movió y cuando le dijo, no te vas, primero empieza a quitarte todo. Y entonces, y si no te quitas todo, te sigo pegando, dije que le dijo. Y él por miedo empezó a quitarse la camisa. Luego siguió con las otras prendas quitándoselas. Hasta que ya... ¿Qué prenda se quitó, doña Denia? Mire, lo hizo que se quitara la camisa, la faja, el pantalón, el boxer, los calcetines, los tenis, completamente desnudo. Cuando ya todo está tirado ahí, le dijo a mi hijo, puedo agarrar mis llaves de mi casa, puedo agarrar dinero para el taxi. Cuando le pidió su celular, le dijo, mi celular, ¿por qué? Si el celular es mío, déjalo, si no te sigo dando, y le amagaba con el bate. Mi hijo tuvo miedo y entonces así lo escoltó. Él
y el señor Will Barahona. Y el taxista estaba afuera junto con los 2 guardias, que como que eran grandes, o sea, estaban pendientes de qué acción se tomaba en contra del señor, más no sabiendo que el que necesitaba ayuda dentro de la casa era mi hijo. Lo sacaron y a lo que el señor taxista le decía: ¿me puede devolver las pertenencias del niño? No, lárguense, buenas noches. Y él las pidió 2 veces y le dijo lo mismo, que se largaran, que no las iba a entregar. Entonces él pensó que solo iba desnudo y no iba golpeado, dice el taxista en su testimonio. Cuando miró que él andaba moreteado por todos lados, él dice que se le lagrimearon los ojos, se quitó su camisa porque los vigilantes le estaban viendo a mi hijo también. Se quitó la camisa y se la dio para que él la pusiera. Él vino. El taxista lo condujo hasta acá porque es conocido de nosotros, vive cerca. Lo llevó y le prestó los primeros auxilios. Y para que su hermana no lo viera desnudo, le prestó una calzoneta y una camiseta. Y del celular de él, como mi hijo sabe el número de ella, la llamaron y le dijeron: está despierta, se despierta. Bien, testimonio.